y amén, amén. Gloria al Señor. Bienvenidos en esta mañana, mis amados. Qué bueno tenerte en esta conexión para recibir de parte del Señor un mensaje que, si tú le permites al Espíritu Santo, realmente tocará tu vida, tocará tu corazón. Quiero que vayas conmigo al segundo libro de Reyes, el capítulo 1. Dice la escritura el verso 1: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebú, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón. Amén y amén. La palabra nos narra de un hombre llamado Ocosías, que cayó por su ventana y sencillamente enfermó a causa de esta caída que él tuvo. Y él manda consultar, como rey de Samaria, manda consultar sencillamente a Baal-Zebú, que era el dios de Ecrón. El Señor, obviamente, sabiendo esto y escuchando esto, envía a Elías precisamente para decirle: es que no hay un Dios grande, no hay un Dios poderoso en Israel en el cual tú puedas sencillamente consultar lo que ha de suceder y lo que ha de pasar. Partiendo de esto, nosotros podemos comprender que hay un único y verdadero Dios. Es nuestro Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sin embargo, hay muchos que deslizan sus vidas consultando a otros dioses, yéndose en pos de otros dioses. Algo que tenía claro el profeta Elías era el Dios al cual él servía. Y eso fue lo que le permitió sencillamente a Elías tener un ministerio fructífero, lleno de la gloria del Señor, donde Dios estaba manifestando fielmente sobre su vida. Lo que queremos en esta mañana, ¿sí?, es que tú y yo miremos la vida de Elías, y a través de este texto que hemos leído, Dios nos va a enseñar quién era Elías, ¿sí?, delante de los ojos de Dios. ¿Qué quería Dios de Elías realmente? ¿Qué pudo lograr el Señor en la vida de Elías? Y tal vez qué le faltó al profeta, ¿sí?, cuando tuvo momentos difíciles sobre su vida, porque también los tuvo. ¿Qué pasó en esa circunstancia y en ese momento? Lo primero que nosotros vemos acá, quiero que te ubiques allí, segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron. Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Definitivamente Elías era un profeta de Dios, no era un profeta inspirado en sus propias fuerzas, no era alguien que hablaba dentro de sí mismo, sino era el Espíritu de Dios realmente que moraba en él. Y cuando Ocosías envía sencillamente a los mensajeros a buscar al Dios de Cron, ¿cierto?, Elías se les interpone en el camino y le dice: él va a morir. ¿Y por qué iba a morir? Porque sencillamente se había deslizado bajo otro Dios. No estaban consultando, no estaban pidiendo su consejo en el Dios de Israel, en el Dios único y verdadero. Y ahí fue donde ellos tuvieron, o él tuvo ese gran problema, y eso le causaría sencillamente la muerte. A través de la escritura nosotros vemos que efectivamente Elías siempre fue un profeta de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios y efectivamente la transmitía al pueblo, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esto hoy en día. No podemos desconocer que hoy en día hay profetas de Dios, porque la carta a los Efesios del apóstol Pablo habla de los 5 ministerios y allí nombra a los profetas. Es decir, que hoy en día podemos decir que sí hay profetas de Dios sobre la tierra, pero la iglesia hoy en día no es guiada por el profeta, la iglesia hoy en día es guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia, que antes de que el Espíritu Santo se manifestara sobre la faz de la tierra, él siempre ha estado, obviamente, desde el comienzo, pero en el momento en que él se manifiesta fielmente, ¿cierto?, sobre la tierra, desde ese momento la iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios.
Antes de que el Espíritu Santo fuese manifestado, Dios usaba a los profetas precisamente para guiar al pueblo, para exhortar al pueblo. La carta a los Corintios dice claramente que la profecía debe exhortar, edificar y consolar. Es decir, que cuando hay una verdadera profecía de parte de Dios debe cumplir esos tres requisitos, debe exhortar nuestras vidas, esa profecía sirve para edificación, pero a la vez sirve para traer consuelo sobre el pueblo, sobre la iglesia de Dios. Así que ten cuidado realmente con las profecías que tú escuchas hoy en día, con los que se dicen ser profetas y no lo son, con los que hablan de parte de Dios o en el nombre de Dios y efectivamente no están siendo usados por Dios para este plan y para este propósito. Lo cierto es que la palabra sí me deja ver que Elías era un varón profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque esta profecía que él había dado en este momento sobre el rey efectivamente se iba a cumplir y este hombre iba a morir. Todo porque él quiso consultar al Dios de Cron y no quiso consultar efectivamente al Dios de Israel. Quiero que mires por un momento, no vayas a perder allí donde estás. Primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 1. Primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 1. Mira lo que dice acá la escritura. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén y amén. Esto lo escribía el apóstol Juan y se lo decía a la iglesia, y él les decía claramente, prueben todo espíritu. Cuando él está diciendo esto, o sea, el profeta es probado a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, y efectivamente la evidencia más grande de que es un profeta de Dios es que lo que él haya dicho por su boca, Dios lo cumpla, porque es Dios finalmente el que hace. Si alguien ha profetizado en el nombre de Dios y efectivamente esta palabra no se ha cumplido, no podemos decir que realmente es un profeta de Dios. Entonces, el Señor está diciendo acá a través del apóstol, prueben todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas entonces han salido por el mundo. Y efectivamente nosotros vivimos en un tiempo donde hay personas que hablan en el nombre del Señor, pero que efectivamente esa palabra no es de Dios, solamente son palabras emocionalistas, solamente son palabras que sencillamente provienen del mismo corazón del hombre. ¿Sí? Dios siempre va a dar una palabra profética relacionada a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra. Así que ten cuidado con esto. Cuando tú escuches a alguien profetizando, ten cuidado. Prueba ese espíritu si realmente proviene del Señor. No te dejes llevar por cualquier viento de doctrina, porque precisamente eso es lo que está haciendo que muchos se aparten de la palabra de Dios. Y como no hay estudio de la palabra, como no hay estudio de las escrituras, muchos tienen comezón de oír. Santiago 5, verso 10 dice lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Qué interesante esto, ¿cierto? Porque la palabra me está mostrando que esos profetas de los cuales tú encuentras allí en el Antiguo Testamento, encuentras que dice claramente la Escritura que ellos son ejemplo de aflicción, porque lo que ellos hablaban no agradaba al pueblo, pero era la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces fueron hombres afligidos, fueron hombres probados realmente, fueron hombres que pasaron por circunstancias difíciles. Cuando tú predicas la verdadera palabra, tal vez no eres admirado por muchas personas, tal vez tú no recibes el aplauso, el abrazo de muchos, pero sencillamente recibimos de parte del Señor la alegría y el gozo de que hemos llevado la verdadera palabra. Efectivamente, Elías, y cuando tú lo estudias allí en los dos libros de Reyes, tú te darás cuenta efectivamente que él fue un varón de Dios, que fue un profeta de Dios. Si sigo leyendo allí, estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 5. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, Dios de Cron.
Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo estas palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbit. Cuando el rey pregunta, ¿quién es el que ha dicho esto? Y los mensajeros dan la descripción clara de cómo estaba vestido él, pues las vestiduras de Elías eran vestiduras diferentes, tenía pelo de camello, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, ¿cierto? Era una vestidura totalmente distinta. Cuando yo veo esto en la palabra me encuentro efectivamente que Elías era un varón con vestiduras únicas. Él no se vestía como se vestían los demás en ese momento. Y cuando yo analizo esto, yo me puedo dar cuenta que lo que Dios quiere es que nuestras vestiduras sean únicas. No lo estoy hablando en un sentido literal, lo estoy diciendo en un sentido espiritual, donde los demás puedan evidenciar en ti algo diferente. Pero si nosotros estamos igual al mundo, si nuestro comportamiento, si nuestras palabras, si nuestras actitudes, nuestro testimonio es exactamente igual al del mundo, la pregunta es, ¿qué diferencia nosotros vamos a marcar? La iglesia de hoy en día se diferencia a lo que es el mundo. Tal vez el mundo confunde la iglesia y la ve como algo natural, ¿sí? No le ve problema porque la iglesia se está confundiendo y revolviendo con el mundo. Si la iglesia no marca una diferencia, si la iglesia no usa unas vestiduras únicas, unas vestiduras santas que el Señor nos ha dado, donde nosotros podamos mostrar la diferencia, ¿qué testimonio vamos a dar a los que están sencillamente allí afuera? Cuando miro entonces la palabra, quiero que vayas conmigo a Zacarías, vamos a mirar el capítulo 3, el verso 1. Allí vamos a encontrar entonces claramente lo que estamos hablando, cómo el Señor realmente quiere, desea que tú tengas unas vestiduras únicas. Zacarías 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y ojo con esto, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, ojo con esto, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué tremendo esto, porque la palabra está mostrando al sumo sacerdote en este momento, que era Josué. En la escena aparece el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, revelado allí en el Antiguo Testamento, y en la misma escena aparece Satanás, ¿cierto? La palabra dice que, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, ¿cierto? Y mira cómo describe Dios de lo que es el diablo. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? La palabra deja ver claramente lo que es el diablo y lo que es para Dios. Un tizón, un pequeño carboncito que sale del incendio, aunque el diablo intente mostrar que tiene poder, aunque Satanás intente mostrar que tiene gran gloria, la verdad es que es un pequeño tizón arrebatado del incendio. El grande, el poderoso es Dios, es el Señor, ¿cierto? Ahí vemos claramente esto en la palabra. Pero entonces cuando el Señor ve al sumo sacerdote, dice que él estaba vestido de vestiduras viles y que Dios ordena precisamente, ¿cierto?, a los suyos que le quiten esas vestiduras viles y que le vistan de ropas de gala. Ojo con esto, era el sumo sacerdote, era el que ministraba en la presencia del Señor, pero lo que Dios quería sencillamente era eso. En la escena aparece Satanás porque es que eso es lo que el diablo quiere, que el pueblo de Dios esté vestido de vestiduras viles, que aunque muchos están sirviendo, que aunque muchos están en la iglesia, sencillamente sus vestiduras son viles espiritualmente, no han permitido que el Señor les vista de ropas de gala. Las vestiduras que usaba sencillamente Elías eran vestiduras únicas. Para los demás podrían ser vestiduras despreciables, no eran vestiduras que estuviesen de acuerdo a lo que los demás vestían. Pero lo que Elías mostraba sencillamente es que eso del externo era lo menos importante, lo que realmente importaba era lo que estuviese en su interior. Y efectivamente en su interior
pues estaba Dios, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Apocalipsis 3:18 también nos da una idea clara sobre lo que estamos tratando en esta mañana. Míralo conmigo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén y amén. Allí en la ciudad de la Odisea, donde había llegado el Evangelio, el Señor está diciendo esto porque era una ciudad rica, había una industria grande, ¿cierto? Había fábrica de lanas donde sencillamente allí se vestían con lujo todos los que estaban allí, aún los que estaban llegando a los pies de Cristo. Pero el Señor en esa exhortación que les hace y les dice: ustedes son tibios, no son fríos ni calientes, por tanto les vomitaré de mi boca. Y el Señor les exhorta y les dijo: yo les aconsejo que se vistan de vestiduras blancas. No eran las vestiduras humanas, no eran las vestiduras que sencillamente ellos podían comprar con el dinero, porque era una ciudad donde abundaban las riquezas. Eran las vestiduras que Dios quería entregar sobre ellos, eran las vestiduras que el Señor quería colocar fielmente sobre sus vidas. Podemos tener una iglesia lujosa, podemos tener una iglesia que abunde en las riquezas, pero la pregunta es: ¿las vestiduras espirituales cómo están? ¿Tú crees que Dios se vislumbra delante nuestro cuando mostramos nuestras riquezas, nuestros lujos? Dios no se vislumbra de nada de eso. Él es el dueño del oro y de la plata. Dios no quiere una iglesia envanecida, Él quiere una iglesia que realmente se vista de lo que Él quiere, de lo que Él desea colocar sobre nuestras vidas. Más que tu vestidura física, preocúpate por tu vestidura espiritual. ¿Cómo te está viendo? ¿Me está viendo a mí el Señor en estos momentos? Quiero que vuelvas allí a segundo libro de Reyes y observes el capítulo 9, verso 9 del capítulo 1. Luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y ojo con lo que pasó. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. ¿Te acuerdas que al comienzo decíamos: este es un profeta de Dios? Y cuando el rey envía, ¿cierto?, esa compañía de 50, Elías dice que descienda fuego del cielo y los consuma en esta hora. Y descendió fuego del cielo y consumió a esos 50. Impresionante el respaldo de Dios, porque Elías efectivamente era un profeta de Dios y estaba vestido con vestiduras únicas. Dice el verso 11. Volvió el rey a enviar a otros capitán de 50 con sus 50, y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y nuevamente pasó lo mismo: descendió fuego del cielo y los consumió a él, a sus 50. ¿Cuántos habían muerto ya en menos de nada? 100 personas. Porque Dios estaba ofendido con el pecado del rey, porque él había enviado a consultar a otro Dios que no era el único y verdadero Dios. Qué tremendo lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. Verso 13, volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Claro, cuando ese hombre llega donde Elías, pues le pide misericordia, le ruega para que no descienda fuego del cielo, y él también con sus 50 fuera consumido. Lo que estamos viendo a través de la palabra es que Elías fue un varón respaldado por Dios. Los hijos de Dios verdaderamente somos respaldados por nuestro Padre, por nuestro Rey directamente. Tú no necesitas pelear tu propia batalla. Dios es el que pelea
por ti, Dios es el que te defiende, Él va como poderoso gigante delante de ti. Cuando tú eres un hombre, una mujer humillado delante de Dios, tú verás el respaldo de Dios sobre tu vida, verás la gloria del Señor realmente en tu vida, en tu corazón, en tu ser. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 9 dice lo siguiente, mira conmigo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya Pablo había rogado al Señor para que le quitase ese aguijón, que posiblemente era un problema en sus ojos, de acuerdo a lo que dice la carta a los Gálatas. Pero Dios le había dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Cuando hablamos del poder de Dios sobre una vida y que somos respaldados por el poder de Dios, es eso, es saber que hay debilidades humanamente en nuestras vidas, pero el poder de Dios siempre se perfecciona en medio de esa debilidad. Dios se glorifica en medio de tus debilidades. Tienes que permitirle al Espíritu Santo que Él muestre tu gloria, ¿sí? En lo que está sucediendo en el mundo entero frente a este virus. ¿Qué hombre ha podido hacer algo frente a lo que está pasando? Ninguno, ni ninguno lo podrá hacer. Cuando hablamos de que somos respaldados por Dios, es ver la gloria del Señor, es ver que Dios guarda en completa paz a ti, a los tuyos, que tú debes permanecer en oración, confiado en Dios, sabiendo que los tiempos le corresponden al Señor y que este virus se irá cuando el Señor lo determine, porque de Él depende solamente. Él está en un control total y absoluto. Los hijos de Dios son respaldados por Dios. No se te olvide esto, mi amado hermano. Cada vez que tú oras, cada vez que tú clamas delante de Dios, verás el respaldo del Señor. Siguiendo con la lectura, vuelve allí conmigo a segunda libro de Reyes, el capítulo 1. Miremos el verso 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. ¿Y qué dice la palabra allí? Y murió conforme a la palabra de Jehová, porque es que no era la palabra de Elías, era la palabra de Jehová. Y yo te decía al comienzo de este mensaje, cuando hay un verdadero profeta de Dios, lo que ese hombre dice, no lo dice en sus fuerzas, lo dice realmente porque está siendo guiado por el Espíritu Santo y esa palabra se debe cumplir. Así se cumplió. ¿Qué pasó con el rey Ocosías? Murió sencillamente. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. La palabra entonces muestra claramente que cuando el Señor le dice a Elías, ve con ellos, Elías es obediente. A través de la palabra nosotros vemos un varón que fue obediente a la palabra de Dios. Si yo digo ser un hijo, una hija de Dios, tú debes ser obediente a lo que el Señor está revelando sobre tu vida, lo que el Señor está guiando. ¿Cómo podemos ser guiados, dirigidos por Dios, si al Señor darnos una orden, si al Señor mostrarnos su voluntad, sencillamente no le obedecemos y cada cual coge por su propio camino? Cuando yo digo que soy sensible, que mis oídos están siendo sensibles a la voz de Dios, pues yo obedezco a Dios. Cuando la palabra entonces aquí me muestra que el Señor le dice, verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. ¿Por qué el Señor le dice a Elías, no tengas miedo de él? Porque Dios podía ver el corazón de Elías y humanamente él tenía miedo sencillamente de que pudiesen acabar con su vida. Él sabía del respaldo de Dios, pero a la vez sabía del peligro que estaba con estos enemigos. Dios puede ver en tu corazón tus miedos, y no quiere decir que tú desconfíes del Señor, son miedos que son naturales, son dentro de la naturaleza humana, ¿me entiendes? Dios conoce lo que está dentro de ti, Dios conoce perfectamente lo que hay en tu corazón, pero yo debo ser obediente a lo que el Señor está diciendo. Pese a lo que el Señor podía ver en Elías, ¿qué hizo Elías? Elías fue obediente y volvió con los mensajeros a donde estaba el rey. Hechos capítulo 5, verso 29 nos amplía un poco más esto que estamos hablando. Mira la palabra, ve allí conmigo. Hechos 5, verso 29.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado el Señor el Espíritu Santo? A todos los que le obedecen. Cuando miramos esto a través de la palabra, Dios está llamando a un pueblo realmente a obedecer. Muchos quieren ser usados por Dios, muchos quieren que Dios se glorifique a través de sus vidas, que se impongan las manos sobre los enfermos y estos sean sanados, que puedas orar por el endemoniado y este sea libre. Pero ¿por qué no suceden estas cosas? Por tu falta de obediencia a Dios. No es por el que Dios no tenga poder, Dios tiene poder, pero Dios también honra a los que le obedecen. Y Elías era un varón que fielmente obedeció al Señor. Cuando hablamos de la palabra y hablamos de obediencia, la Escritura nos muestra varias cosas. Por ejemplo, que debemos obedecer a la verdad, ¿cierto? ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16:26 muestra que es necesario que tú y yo obedezcamos a la fe. Es decir, si tú crees realmente que Jesús es el Cristo, es el Señor resucitado y glorificado, pues debes obedecer a la fe que has puesto en Él, a lo que el Señor te dice a través de la palabra. Romanos 10, verso 15 y 16 dice que es necesario que tú y yo obedezcamos al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. Si alguien no cree que realmente Jesús fue llevado a la cruz, que resucitó al tercer día y que después sencillamente se presentó a más de 500 personas ascendiendo al cielo, entonces ¿cómo estás obedeciendo al Evangelio? ¿Y qué me dice el Evangelio? La gran comisión, Mateo 28:19, que por tanto vayamos y hagamos discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar, las buenas nuevas de salvación. Es necesario que se vuelva a escuchar un evangelio donde prediquen de Cristo, donde no te den charlas motivacionales, que te emocionen, que te llenen de un júbilo que no proviene del corazón de Dios. Es necesario que el corazón del pueblo de Dios se vuelva el verdadero evangelio. Y el evangelio es práctico. Cuando digo que es práctico, es predicar del amor de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Que hay salvación en Cristo Jesús, que hay esperanza de una vida eterna, que aunque este mundo poco a poco se vaya cayendo en pedazos y se vaya destrozando y cada día va a ser peor, que hay una esperanza fiel en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que obedezcamos al Evangelio. Efesios 6:1 habla de la obediencia a los padres. Yo te estoy diciendo todo lo que comprende la obediencia. Y si Elías era un varón obediente, pues todo esto que la palabra nos muestra nos lo dice a nosotros, que es necesario, vuelvo y te repito, obedecer a la verdad, que es Jesucristo, obedecer a la fe que has puesto en el Señor Jesús, obedecer al Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo. También Efesios 6:1, como te decía, habla de obedecer a los padres, nuestros padres terrenales, sujetándonos a ellos, obedeciéndolos, honrándolos día tras día hasta el día de su muerte o hasta el día en que Cristo obviamente venga por la iglesia, que tú no tengas absolutamente nada de qué arrepentirte cuando tus padres ya no estén sobre la faz de esta tierra. Colosenses 3:22 habla de la obediencia a los jefes. Allí en tu trabajo, aunque tu jefe sea difícil, aunque tu jefe es una persona indiferente al trabajo que tú realizas, Dios me dice en la palabra que yo debo obedecer a los jefes. Tito 3:1, o en la carta del apóstol Pablo a Tito 3:1 habla de obedecer a los gobernantes y a las autoridades. Eso es algo importante. Así el gobernante que tengamos no nos agrade, Dios me dice en la palabra que yo debo obedecer a esas autoridades. En Romanos también lo dice, que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios y que nuestro deber como iglesia, como hijos suyos, es obedecer, ¿cierto? Siempre y cuando las leyes humanas no traspasen las leyes divinas. En lo que leíamos en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 5, que decía Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque a ellos les estaban prohibiendo predicar el Evangelio. Y ellos dijeron, no lo vamos a hacer así, vamos a obedecer a Dios.
los lugares de congregación estarán cerrados hoy en día a causa de lo que está sucediendo, pero el evangelio sigue fluyendo. Nosotros seguimos predicando la palabra a través de estos medios, con las personas que podamos, a través del celular, no sé cuántos medios más tú puedes comunicarte con otras personas para que la palabra siga llegando. Y Hebreos 13:17 habla de la obediencia a los pastores, ¿cierto? Y dice que les obedezcan porque ellos cuidan, velan por sus almas, que oramos por ti día tras día. Finalmente, segundo libro de Reyes, y allí terminamos. Vuelve allá al comienzo. Mira el capítulo 2, el verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Aquí la palabra empieza a narrar, ¿cierto? El preciso momento en que ya Elías está por partir de esta tierra, y Elías no murió. Elías fue llevado en un torbellino, es una figura del arrebatamiento, de cómo Dios lo llevó precisamente al cielo sin morir. Pero ¿qué había sencillamente en la vida del profeta Elías? En la vida del profeta Elías había un espíritu diferente. Por tiempo no te lo voy a leer, pero tú lo puedes leer allí en la lectura hasta el versículo 11. En Elías había un espíritu diferente. Es decir, Elías no era comparado con los demás. El espíritu diferente que había en él no era tan solo el Espíritu Santo, sino era lo que había dentro de él, el deseo de agradar a Dios, el deseo de servir a Dios plenamente. El Evangelio según San Lucas capítulo 1, el verso 80, mira lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso lo dice Lucas capítulo 1, verso 80. Cuando habla de este pasaje está hablando de Juan el Bautista. Y de la misma manera dice que ese niño crecía, ¿cierto? Se fortalecía en qué? En espíritu. Es decir, que en la vida de Juan el Bautista había también un espíritu diferente. Era el deseo de hacer la voluntad de Dios. El Salmo 25, el verso 14 dice lo siguiente, ve allí conmigo. Salmo 25, verso 14, mira lo que dice la escritura. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. Amén y amén. ¿Por qué te leo este pasaje? Precisamente porque cuando hay un espíritu diferente en una vida, la comunión de Jehová, la comunión íntima es con aquellos que le temen, con aquellos que realmente se acercan a Él en un espíritu diferente, no en el espíritu del mundo, sino en el espíritu realmente en el que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. El Proverbio 3, el verso 32 dice lo siguiente, mira conmigo, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima de Dios es con los justos, con los que realmente han aceptado a Cristo Jesús, han sido lavados con la sangre del Cordero y hemos sido declarados justos delante del Padre, aunque no lo seamos. La pregunta para todos nosotros en esta hora, mirando el ejemplo de la vida de Elías, ¿cierto? Elías era ese verdadero profeta de Dios. Prueba los espíritus, no creas a todo espíritu, no creas a todo aquel que se dice ser profeta de Dios. Hay que reconocer el profeta de Dios a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Elías fue un varón vestido con vestiduras únicas, son las vestiduras que Dios quiere, de las cuales tú y yo nos vistamos, unas vestiduras espirituales que marquen la diferencia en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado y de injusticia. Elías fue un varón respaldado por Dios, en el poder de Dios. Si tú eres un hijo, una hija de Dios que camina con Dios, tú verás la gloria de Dios, verás el respaldo de Dios sobre tu vida. Fue un varón obediente a Dios y dimos todo un listado de lo que requiere la obediencia en Cristo Jesús y en Elías había un espíritu totalmente
diferente, que es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que en su corazón realmente quieran agradar a Dios, no por compromiso, no por obligación, sino por amor, que tú obedezcas fielmente al Señor en el amor que tú has reconocido en Cristo Jesús. Señor amado, Padre, queremos darte gracias en esta hora, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón en este momento, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que tú tomes la vida de cada uno de nosotros, que esta palabra hermosa que tú nos has entregado en esta mañana sea palabra de vida para todos los que la han escuchado, Señor. Que en nosotros haya un espíritu diferente al que el mundo está teniendo, Señor. Que la obediencia sea algo que nos lleve realmente a ver tu gloria, tu poder, el respaldo tuyo sobre nuestras vidas, Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu iglesia se vista con vestiduras únicas, con vestiduras diferentes, que marquen la diferencia a este mundo rebelde que no quiere saber nada de ti, Dios. Que haya una iglesia que sea iluminar en medio de la oscuridad y de tantas tinieblas que hay, Señor. Levántanos en tu nombre poderoso, Señor, y glorifícate en gran manera, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y si ese es el deseo de tu corazón, yo te invito a que ores en esta mañana, que levantes tu clamor delante de Dios, a que le digas, Señor, quiero ser lleno, Señor, de ti, quiero cumplir tu propósito, Señor, en esta tierra, que no me avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, al griego, Señor. Tú traes salvación sobre esta tierra, Dios. Toma mi vida, dile allí donde tú estás, toma mi vida y úsala para tu gloria, para tu honra, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu gloria está descendiendo en esta hora. Gracias porque tú estás llenando vidas en esta hora, Señor, corazones que tienen el anhelo, Señor, de glorificar tu nombre. No temas porque tu Dios irá delante de ti. No temas porque tu Dios irá contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la llenura de tu espíritu. Gracias porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea el honor y la gloria, mi Rey. Bendito, alabado sea tu santo nombre. Que tu poder descienda, Señor. Esperamos tu venida. Y así como tú arrebataste al profeta Elías, Señor, sabemos que pronto vendrás y arrebatarás a tu iglesia para que estemos para siempre contigo, Señor. A ti te damos el honor y la gloria, mi Rey. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Qué presencia, hermano. Gloria a Dios por su palabra. La palabra de Dios es hermosa. Y si tú dispusiste tu corazón, sé que el Señor habló a tu vida, habló a mi vida en estos momentos. Sigue adelante, que esta palabra sirva para que realmente continúes en el camino en Cristo Jesús. Que tengas un resto de día en bendición. Comparte este mensaje con otros para que la gloria del Señor resplandezca sobre más vidas y sean muchos más los que en obediencia cumplan el plan y el propósito de Dios sobre esta tierra, que seas un instrumento grande en las manos de Dios. Dios te guarde, te bendiga. Te invito también al canal que tenemos en YouTube, Iglesia Micca, MIJCA. Allí podrás encontrar este mensaje y otros tantos más que edificarán tu vida solo para la gloria y para la honra de nuestro Rey que vive por los siglos de los siglos. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.